Bueno, seguimos aquí en el estudio de televisión regional, aquí en la Avenida Francia, al 2300 de la ciudad de Rosario. Ahora, para seguir conversando en este programa con un nuevo invitado, que es el diputado Eduardo Seminara. Gracias, Eduardo Vado, por estar con nosotros. No, gracias, Rodolfo, gracias por invitarme y bueno, siempre dispuesto a la reflexión. Sí, a pensar un poco. Estamos en el momento electoral ya muy intenso, faltan pocos días para las PASO. Y yo sé que vos estás trabajando un poco en pensar la campaña, escuchar un poco, armar reuniones más reducidas. ¿Cómo es esa idea? ¿Tratar de afinar el discurso? No, fundamentalmente cada uno de aportar desde el lugar que puede. O sea, los diputados nacionales que no tenemos que ir por la reelección, como es el caso mío particular, que tengo 2 años más de mandato, de alguna manera contribuimos a la campaña desde nuestra tarea militante. Y en ese sentido es que yo creo que es importante que el Frente para la Victoria tenga un diálogo fluido con un montón de sectores que no se encuentran dentro de los que son las propias agrupaciones que tiene el Frente, ¿no? O sea, el Frente como tal está constituido por un conjunto de agrupaciones políticas y un conjunto de personas que se sienten identificados. Pero también hay que salir a la búsqueda de ese electorado que es el que termina, digamos, inclinando la balanza. Y allí se busca desde distintos lugares. Una es la campaña que tradicionalmente se hace a través de medios de comunicación, de actividades que hacen los propios candidatos. Y la otra es esto que se me ocurrió a mí, que es tomar un café con un conjunto de ciudadanos que, sin duda que si uno los convoca es porque están de alguna manera identificados, pero que pueden expresar o dar un tono distinto a la campaña. Y ahí la idea es un poco prestar oído también. La idea es prestar oído y afinar argumentaciones, digamos, porque cuando uno argumenta con los que ya están convencidos... Es más fácil. Es un argumento relativamente sencillo. Cuando uno dice, bueno, vamos a hablar de ciencia y tecnología, invitamos a gente que pertenece al sector de la ciencia, de la tecnología, de la enseñanza, claro. Y quiere tener un buen diálogo con ellos, tiene que hacer un esfuerzo importante por poder comunicar lo que este gobierno ha hecho y por otro lado para receptar aquellas ideas que a lo mejor no están en un 100% en consonancia con lo que uno ha hecho. Pero sin duda que en ese tránsito de una parte importante es que nosotros vamos encontrando nuevas ideas. Sí, aparte por ahí aparecen señalamientos de problemas, de cosas que no funcionan, o preguntas también, si se quieren, incómodas en algunos puntos. Sin duda. Hay que tomar ese riesgo. Claro, yo creo que sí, que lo hacemos con tranquilidad, con la idea de que en el poder escuchar se encuentra la posibilidad de poder encontrar nuevos argumentos o de modificar algunas cosas. Eduardo, en el tránsito de último tiempo, y seguramente cuando vos ya tenías pensado esta cosa de los cafés, aparece la definición de la fórmula del Frente para la Victoria. Sí, ya habíamos empezado con los cafés. Claro, ya habías empezado. Bueno, pasó el impacto inicial, ahora que se acomoda en nuestras cabezas o en el conjunto de la sociedad, ¿qué diría de esa fórmula? Digamos, Scioli era el tipo un poco resistido por el kirchnerismo, porque era distinto. Finalmente la presidenta lo elige y lo promueve. ¿Cómo sentís que está? Yo creo que en realidad Scioli era desde el arranque el candidato que tenía mayores posibilidades de ganar una interna y de ser el candidato a presidente. Hubo después opiniones diversas de distintos sectores, hubo otros candidatos que configuraban, digamos, este espectro amplio de Frente para la Victoria. Estuvo Agustín Rossi, estuvo Uribarri, y el propio Florencio Randazzo, y bueno, y en sus arranques, en el principio del año que ya está por terminar, había otros que se podían llegar a postular. Se habló a su vez del actual candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, el jefe de gabinete, que también en su momento se formó. Yo creo que fue un ejercicio muy sano para el conjunto de la militancia y de los simpatizantes del Frente para la Victoria, así como fue sano que cada uno presentara sus matices, sus ideas, su campaña, también fue sana la resolución. Yo creo que en los últimos tiempos la confrontación, ya después del baño de humildad que hicieron varios candidatos, cuando queda Randazzo y Scioli, estaba tomando un cariz
que no era sano para el espíritu con el que se había transitado toda la etapa anterior. Sí. Esto de la confrontación personal no fue bueno, por suerte no se profundizó, y yo creo que una cosa es debatir ideas, otra cosa es descalificar a los demás candidatos. Qué difícil evitar eso, ¿no? Porque la verdad a mí me sorprende. Yo veo ahora, por ejemplo, la interna de la provincia de Buenos Aires, que por ahí no es un tema que toque especialmente a los santafesinos, pero que tiene impacto nacional, porque ahí se va a definir la elección nacional. Pero, viste, veo que, por ejemplo, que de la fórmula de Julián Domínguez Pinoza, Sabatella no es peronista, como una cosa ya, digamos, rozando una cosa macartista, yo diría, porque por la historia. Las argumentaciones no fueron las más felices. Y yo digo, a ver, si el Frente para la Victoria tiene un montón de gente que no era peronista, o que no es peronista. Aparte la denominación ya de frente. La presidenta lo defiende conceptualmente todo el tiempo a esa idea. ¿Cuál es el problema que no sea peronista? Digo, es raro. Yo creo que probablemente la argumentación de por qué la confrontación entre dos fórmulas distintas no fue la más feliz. De todas maneras, yo creo que todavía se mantiene en un nivel de debate relativamente tolerable que te podés saludar al final del debate. No, que hay que pensar, yo siempre digo esto, en todos los terrenos, que cuando uno sale a discutir con el otro, a menos que el otro sea su enemigo, y por lo tanto no va a tener una etapa de reconciliación, el día de mañana se van a compartir espacios con estos compañeros que hoy pueden coyunturalmente pensar una alternativa mejor. No es pensar distinto, distinto en el sentido de decir, son proyectos políticos antagónicos, son matices dentro de un mismo proyecto político. Y yo creo que eso es lo que caracteriza a la fórmula Scioli-Zanini. Claro. Cada uno tiene sus matices, su formación. Evidentemente, Daniel Scioli tiene una formación que viene con un formateo de cabeza distinto. Sí, una trayectoria, además hay que decir una trayectoria, previo al kirchnerismo, una trayectoria. Una trayectoria previa, una trayectoria de gestión en cargos ejecutivos, una trayectoria de gestión en cargos legislativos y prácticamente la mitad de su vida últimamente dedicada a la actividad política. Así que está. En el caso de Zanini, todo el mundo lo conoce, su cercanía a todo el camino que hizo Néstor Kirchner desde el sur de la provincia, con un plus previo que fue su militancia durante la época del proceso, que lo llevó a pagar con el cuerpo su trayectoria militar. Estuvo preso 5 años por lo menos, ¿no? Sí. 3 años. 3 años. Hasta el año 78. Te pregunto, y digamos, para ir cerrando, la provincia de Santa Fe, Frente para la Victoria, ahora parece como remixado un poco, ¿no? Porque yo pienso, aquellas batallas tan difíciles en el 2009, me acuerdo Agustín Rossi encarando un poco en soledad la defensa del gobierno nacional, aquella elección de diputados tan difícil que perdió Néstor Kirchner en provincia de Buenos Aires. Y Agustín acá sacó 10 puntos, una elección dificilísima. En el post 125, resulta que ahora hay un Frente para la Victoria en la provincia de Santa Fe, donde está mucho más competitivo, viene a sacar casi 30 puntos, pegar en el palo de la gobernación, con un Omar Perotti en ascenso y con Daniel Scioli, que abre la expectativa de comerle un poco el espacio al PRO y no sé. Hay un marco importante que es que en Santa Fe se dejó de hablar entre una polarización absoluta, como fue en su momento entre el Frente Cívico y Social y el peronismo, que después se identificó con el Frente para la Victoria. Hoy en día partís por tres fuerzas más. ¿Ve una elección de 3 también ahora en...? Yo veo una elección con candidatos que motivan muy poco, que sobre todo en el rubro senadores motivan muy poco a la elección. Y ahí están los dos históricos juntadores de votos de la provincia. Hay dos candidatos a senadores que hablan poco, que los dos han sido gobernadores, han mostrado sus estilos de gestión, y está Omar Perotti, que viene de hacer una muy buena elección a gobernador y que todo el mundo espera que mantenga ese caudal de votos como mínimo, o que pueda sumar unos votos más y transformarse en el primer candidato dentro de esta paridad de 3 senadores. Scioli esa integración Scioli-Perotti fue bastante exitosa. Bueno, yo creo que si el candidato a presidente
mantiene su caudal de votos, que es lo que estarían diciendo todos los estudios de opinión público, se complementaría perfectamente con el caudal de votos que tiene Perotti y sería un aporte importante. No es que lo tira para atrás. Y fundamentalmente Scioli es una persona que tanto a nivel local como a nivel provincial como a nivel nacional tiene un altísimo nivel de conocimiento. Así, bueno, cortito y la última, de los 3 candidatos a senadores más importantes, Omar, Perotti y los 2 históricos dirigentes, Carlos Reutemann y Hermes Wiener, evidentemente uno de los 3 se va a quedar afuera. Va a haber una novedad política en Santa Fe, digamos, a partir de que uno de esos 3, sobre todo tal vez uno de estos 2, no sé cómo lo ves vos. Sí, yo creo que sí, que es uno de los 3 queda afuera. Nosotros estamos convencidos que Perotti va a ser una excelente elección, que merece ser senador de la Nación, que ha trabajado para eso y que sería muy importante que la mayoría de los senadores, tanto el primero y el segundo, fueran del Frente para la Victoria para que realmente el Frente santafesino tuviera una representación en el Senado de la Nación. Muy bien, Vado, gracias por estar con nosotros. Por favor.